Nuestro próximo libro, siguiendo el orden de los videos que fui subiendo, perdón, a las distintas redes. Les recuerdo, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube y no, en YouTube estamos acá. En TikTok y próximamente estoy viendo para irme a Spotify también. Pero bueno, siguiendo ese orden, quiero hablar de Macario. Creo que quizá de todas las obras literarias que he estado abordando como libro, ¿no? Como cuento, es el menos conocido. Conocemos la película, que ya mi papá se va a encargar de hablar de eso, pero como cuento, como escritor, Traven aún es muy desconocido fuera de cierto círculo de lectores que consume literatura mexicana. De hecho, recién me sorprendió gratamente que se está reeditando. Yo tengo dos libros de Bruno Traven, Canasta de Cuentos Mexicanos, que también fue al cine. Seguramente en YouTube la pueden buscar, blanco y negro. Y este ejemplar que no solamente está muy unido a mi corazón, en Canasta color, en color, sí, canasta en color. en color, bueno, yo ya era en color. No solamente es un libro que está muy unido a mi corazón, sino que se puede decir que por uno de estos libros es que hoy por hoy estoy físicamente aquí, porque tengo en mis manos prácticamente un incunable. Estuvimos recién viendo, es un libro que tiene casi 80 años, 60 años, perdón, y fue nada más y nada menos uno de los tantos libros que mi papá le regaló a mi madre. A doña Finita le mandamos un saludo para que lo comparta con sus amiguitas cuando estaban noviando, y dicen los que dicen que se terminaron de enamorar y después salimos estos hijos tan talentosos. Macario de Bruno Travenapa. Tenemos tema para rato, para varios días. Para varios días, sí. Beethoven, un cuentista alemán, inglés, no sabemos. A la fecha aún no se conoce exactamente cuál es la nacionalidad de Beethoven. Él no fue conocido como Bruno Traven, nomás era Beethoven. Fue un hombre que supuestamente nació en Alemania, y digo supuestamente porque no está definido todavía. Ni su esposa supo dónde había nacido. Emigró a Inglaterra, después emigró a Estados Unidos, y él sabía de México, y en la década de los 20 del siglo pasado se fue a trabajar a Tampico, a las compañías petroleras, cuando estaba el boom petrolero mundial en la posguerra primera del siglo pasado. Estuvo en Tampico, fue activista político, trató de armar ciertos sindicatos con poco éxito, porque pues había mucha presión por parte de las élites petroleras. Sin embargo, se enamoró de México y empezó a escuchar relatos y leyendas mexicanas, y le fue naciendo su gran vocación por escribir. De ahí viene, como dijo Lucero, la canasta de cuentos mexicanos. De ahí viene la rebelión de los colgados, que acertadamente lo dijo, fueron llevadas al cine. Y también viene Macario, el libro que hoy estamos platicando. Macario es un tema muy bello, de un hombre que es leñador, tiene por oficio leñador, muy, muy pobre, muy modesto. Tiene una mujer que se moría de hambre, y tenían como 10 o 12 hijos. Su única obsesión, su gran deseo de Macario Leñador era comerse un pavo para él solo. Y un día la mujer trabajó de más, y por ahí dicen que se robó un pavo. Bueno, finalmente es un cuento. Se lo cocinó a Macario y se lo llevó. Macario fue al bosque, se internó en el bosque, y estaba a punto de comerse su pavo cuando se le aparece el diablo. Le pide que le comparta. El diablo, lujosamente ataviado. Y supo Macario, con la inteligencia que tenía, evitar y evadir la invitación del diablo, y el diablo se va. Después viene Dios, el concepto de Dios que se tenía por parte de Beethoven.
y también le pide que le convide su pavo y logra la habilidad y la inteligencia de Macario evadir a Dios y luego se le aparece la muerte y la muerte no pudo, obviamente, no pudo evadirla y sí le comparte su pavo a la muerte. Y como recompensa, Bruno Traven describe con una agilidad y con una riqueza formidable como la muerte le regala como recompensa un guaje, o sea, un contenedor de agua. Y esa agua puedes utilizarla, dice Macario, para salvar vidas. Si yo me pongo, le das agua al moribundo, si yo me aparezco en la cabecera, va a vivir. Si me aparezco en los pies, va a morir. Y así empieza Macario a salvar gente, primero a su hijo, después en la comunidad y después en la capital virreinal. Estamos hablando del virreinato del siglo XVIII. Y lo describe con tal maestría Betrave. Se hace obviamente de una gran fortuna, los hijos ya estudian en Europa o en los mejores colegios de la Nueva España, hasta que se enferma el hijo del virrey y van a buscar a Macario, por supuesto, pues ¿quién más podía salvarlo? El hijo del virrey pues ya estaba prácticamente a punto de morir y buscan a Macario, le quedaba tantita agua de aquel guaje grande, aquel contenedor de agua grande. Se lo da al niño, al hijo del virrey y de la virreina, se aparece la muerte, pero se aparece en los pies. Y le dice Macario, no, por favor, no me hagas esto. Si no salvo yo al hijo del virrey, pues aquí termina mi carrera. Ya me dijo el virrey que si no se salvaba el niño, yo iba a morir. Y bueno, Macario se vuelve loco, él mismo cambia la ubicación de la cama y se sigue poniendo la muerte en los pies del hijo del virrey. Finalmente el niño muere y Macario, pues obviamente es pasado por las armas, pero eso ya no lo describe con tanta maestría o con tanto detalle Betraven, sino cuando es la noche y se da cuenta la esposa de Macario que su esposo el leñador no llegaba, lo fue a buscar al bosque y se encontró a un Macario muerto con, con un pollo destazado y con una cuarta parte del pollo todavía vivo, lo demás lo había compartido y quedaron los huesos. Ahí termina la historia de Macario. Es una, un relato tan fantástico, tan para algunas personas irreal, que sin embargo fue una película muy bien dirigida por Gabaldón. este gran cineasta mexicano Roberto Gabaldón, que hizo además muchas películas extraordinarias, muy bien actuada, por supuesto, por Ignacio López Tarso, y la película compitió en la década de los 60, 1960 o 61, en Hollywood por la mejor película extranjera o la mejor película no hablada en inglés. Quedó en tercer lugar. Le ganó una película filmada por Bergman, cuando Bergman era pues, el niño terrible de la cinematografía europea. Pero bueno, ahí quedó. Ganó obviamente premios cinematográficos en Europa. Bruno Traven fue un personaje, reitero, que poca gente conocía. Pero había un periodista, un formidable periodista con una vena periodística impresionante que se llamaba Luis Espota. Luis Espota fue un gran novelista, un gran editor, jefe de redacción de varios periódicos, un personaje prácticamente del Renacimiento, novelista exitoso, tiene más de 30 novelas, todas extraordinarias. Los jóvenes de aquella época, estamos hablando de los 60, de los 70, lo leíamos y lo leemos aún con deleite. Bruno Traven fue localizado por Luis Espota en Cuernavaca, porque vivía en Acapulco, pero iba de vez en cuando a Cuernavaca y le avisaron. Y él sintió que estaba encontrando a Bruno Traven, o a B. Traven. Sí logró entrevistarlo y sí logró publicar la entrevista
donde mencionaba que Beethoven sí vivía en México después de varias décadas de hacerlo aquí y de escribir. Interesante porque Beethoven escribía en alemán y en inglés. Y la traductora de esos libros era Esperanza López Mateos, hermana del presidente Adolfo López Mateos. Esperanza fue un personaje también muy interesante en la vida cultural mexicana. También fue activista, estuvo muy cercana a Vicente Alomaro Toledano, que era un líder sindical, un hombre muy cercano al general Cárdenas, que tenían tendencias marxistas. Ella fue fundadora del Partido Socialista en México en la década de los 40. Un personaje, un personaje. Eh, Fue alpinista. Esperanza López Mateos fue alpinista. Hay un refugio alpino por el Iztaccíhuatl que lleva el nombre de Esperanza López Mateos. Y asociamos a la traductora al español de los libros de Beethoven, a Esperanza López Mateos. Y como esa relación, ese grupo de intelectuales de los 30, 40, tenían una sólida interacción, un hermano de Gabriel Figueroa, el formidable fotógrafo mexicano, que fotografió Macario, la exitosa película de Gabaldón, nos comenta que mucha gente tuvo que ayudar en la escena final donde están en las grutas de Cacahuamilpa prendiendo las velas, porque de acuerdo con Macario, todos tenemos una vela, unos muy grande y otro ya muy pequeña. Entonces había que terminar la película y ser fotografiada en un lugar, digamos, oscuro, sombrío y con muchas velas. Dice, prendimos más de 500 velas, veladoras. Dice, y mucha gente nos ayudó. Bueno, ese talentoso fotógrafo, Gabriel Figueroa, que fotografió 500 películas en México, sobre todo las del Indio Fernández, donde saltó a la fama. Eh, Su hermano, el hermano de Gabriel Figueroa, casó con Esperanza López Mateos. O sea, había una relación de intelectuales de aquella época increíblemente, como ahora posiblemente, pero había una mucha creatividad y se apoyaban, se ayudaban, se dirigían, se conducían entre ellos. Personajes inolvidables de la vida nacional mexicana, que por cierto lo describe mucho José Agustín, el maestro escritor de mi época, el escritor de la onda, como le decían en los 60, 70, describe con gran detalle y con gran sentido del humor sus famosas tragicomedias mexicanas. Bueno, la manzana, gracias, Pa. La manzana no cae muy lejos del árbol. Imagínense hacer esto, tener estas conversaciones. No solamente era, quiero contar esa anécdota, no solamente era que mi papá hizo el ritual desde que yo era muy chiquitita de ponerme un libro en el buró o en la mesita de luz, como se le dice en otros países, todas las noches. Y yo leía, ¿no? Devorada para construir devoraba esos libros para construir este lenguaje en común y después cuando nos llevaba a la escuela era platicar, ¿no? Y efectivamente desarrollamos este idioma particular que se da a partir de los libros y que continúa, ¿no? Hasta nuestros días. Imagínense lo que era hacer la tarea de historia. Órale, saca el libro, saca el cuaderno y ponte a escribir, ¿no? Por supuesto, una casa llena de enciclopedias, llena de música, llena de literatura, llena de palabras, ¿no? A mí lo que me nutrieron fueron las palabras, lleno de ópera, lleno de teatro, acá, con un gran amigo, Carlos Barragán, donde arrancamos los pininos, esto todo queda en familia, es un regalo realmente. Bueno, imagínense, y me interesaba mucho hablar de Macario. Estoy muy contenta, ¿no? Que lo hayan reeditado. Son reediciones nuevas porque yo durante muchísimo tiempo lo busqué. Recuerden que yo el que tengo es una edición de hace 60 años y lo fui a buscar hace unos días a propósito para llevármelo a Argentina, a la biblioteca Antonio Esteban Agüero, de la que soy presidenta, hay que decirlo. Este, y lo conseguí en la Casa del Libro, que también, bueno, buscamos patrocinador, si quieren, que hablemos más de los libros
que ustedes editan, publican y o venden. Me dio mucho gusto porque de todos los autores que elegí en esta ocasión es un bocadillito literario. Ojalá pudiera explayarme muchísimo más. B. Traven o Bruno Traven es el menos conocido. He tenido la suerte de dar clases y de trabajar en varios países, España, Chile, bueno, desde luego Argentina y México. Y llega, bueno, por supuesto llega Fuentes, ¿no? Lo que se conoce como lo que salió de México, del boom latinoamericano. Llega Carlos Fuentes, por supuesto, con su aura, tampoco es que llega muchísimo, no es que llegó toda la obra. Llega, por supuesto, bueno, Pedro Páramo, que es de quien vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero Macario con esta particularidad, con este particular punto de vista desde el extrañamiento, si nos paramos desde la filosofía, ese mirar con extrañamiento, lo que hace enamorarnos precisamente, ¿no? Cuando nos enamoramos es porque miramos a alguien con extrañeza. Bueno, esa mirada del extranjero que descubre un México, que describe un México y que después, bueno, se convierte en una marca de identidad para todos los mexicanos. Y esa particular visión que tenemos con la vida y con la muerte, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Pues realmente es maravilloso que el público, el grueso del público latinoamericano y mexicano relean y conozcan la obra de Bruno Traven. Nada más le voy a dar un ejemplo. B. Traven escribió El Tesoro de la Sierra Madre. Es una novela preciosa, preciosa, te la puedes leer en una tarde, acompañado de un buen whisky, de tu bebida preferida. Y ese libro lo leyó John Ford, el gran cineasta norteamericano. Inmediatamente lo cautivó, empezó a trabajar sobre la preparación de la película. Contrató al actor más famoso de la época hollywoodense, que es Humphrey Bogart, y la película se desarrolló, se llevó a cabo en México. Como B. Traven, el autor, había vivido en Tampico casi 10 años, entonces conocía perfectamente bien los lugares donde los petroleros y la gente de la época iba a tomar la copa, donde iba a comer. Y hay una parte de la película donde Humphrey Bogart se baja de un barco y va a un lugar, hay un bar muy famoso que todavía existe en Tampico. Bueno, esa película fue premiada por la Academia de Hollywood y se llevó 3 Óscares, incluyendo obviamente el mejor actor, que fue Humphrey Bogart, el mejor director y la mejor fotografía. O sea que de ahí brincó el conocimiento mundial en habla inglesa, en habla alemana, de los libros y los textos de B. Traven, que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Así que es un personaje de carácter mundial y ahora me encanta que lo estemos recordando y reviviendo esa gran literatura, muy sencilla, muy accesible, muy mágica también, así como los autores que hemos estado hablando hoy.